digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amén. Fíjense que el punto aquí focal no es que dejemos nuestro trabajo, no es que no busque trabajo para sostenerte. Ese no es el punto focal de aquí. El punto focal de la palabra de estar diciendo es que esto no te abrume de tal manera, no te pongas tan ansioso que lo único que estés pensando sea en eso. Y está hablando de las necesidades básicas de las personas. Aún más aquellas necesidades que no son básicas. Aquellas cosas que en lugar de ser necesidades son deseos. Sí, hay cosas que nosotros deseamos tener que no realmente necesitamos. Y hay cosas que no, ni siquiera pensamos en ellas y son las que realmente necesitamos. Por lo tanto, la palabra aquí se está enfocando en que nosotros debemos aprender a confiar en nuestro Señor, porque Jehová es nuestro proveedor, el Señor es nuestro Jireh, Él nos provee el sustento diario. Si para Dios es importante las aves del campo, ¿cuán más importante será entonces para el Señor el ser humano que Él lo ha creado con sus propias manos? Dios te bendiga, Martín Ramos, que nos está viendo directamente de Cagua. Dios te bendiga, amén, gracias, que se oye bien, muy bien. De Junco, perdón, de Junco. Así que yo sé que con su esposa, contigo está tu esposa Marisela, amén. Así que la preocupación es algo, de acuerdo con lo que estamos viendo en la palabra, no es algo para que nosotros no lo tomamos de excusa para no trabajar para sostener la familia, porque es importante sostener la familia, pero sí es el punto de que nosotros no estemos en una ansiosa inquietud que nos desenfoca de la fe. Así que debemos aprender a rechazar los pensamientos negativos inmediatamente. Debemos rechazar deliberadamente los pensamientos de enfermedad y dolencia en el instante que atacan nuestras mentes. Pablo escribió que debemos traer cada pensamiento a la cautividad bajo Cristo, bajo el Señor Jesús. En Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Saludamos a Isaías de Rosario, perdón. Dios te bendiga, Isaías. Aleluya. Vino desde Bayamón. ¿De Corintios? Sí, Isaías, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén.
Siempre debemos guardar nuestros pensamientos y mantenerlos en acuerdo y obediencia con los pensamientos de Cristo, tal como están revelados en su palabra, con respecto a nuestra sanidad y salud. Nuestras mentes deben ser disciplinadas para rechazar pensamientos o síntomas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Debemos rechazar los pensamientos que traen enfermedad, como creo que me estoy resfriando. Esto abre una puerta para que Satanás nos derrote. En tanto permanecemos en alerta a los esquemas de Satanás, podremos mantener nuestra salud bien. Nuestra salud se puede mantener al día. Fíjese que no debemos albergar sus pensamientos, yo creo que me estoy enfermando por esto o por lo otro, sino que debemos mantenernos claros de lo que Dios quiere que se haga. ¿Y cómo lo mantenemos claro? Leyendo la palabra. No hay otra forma, hay que leer la palabra del Señor. Hoy en día tenemos mucha tecnología que pues en los teléfonos te podemos bajar una Biblia o cualquier versión de la Biblia que queramos y podemos hasta escucharlo. O sea que si por alguna razón a usted no le gusta leer o está tan cansado para leer, puede ponerlo audio y puede beneficiarse de la poderosa palabra de Dios. Y tenemos que aprender a levantarnos contra las tormentas de la vida. En la parábola del sembrador se nos advierte que después que recibimos la semilla de la palabra en nuestro corazón, Satanás, tipificado como las aves del campo, vendrá inmediatamente a robar la semilla. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 4, versos 3 y 4 y versos 14 y 17. Marcos 4, versos 3 y 4. Marcos 4, 3 y 4. 3 y 4. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte... No, hasta ahí. Hasta ahí. Y versos 14 al 17. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén. Esos hermanos que cuando viene problemas por la palabra se ofenden, se tropiezan, ¿verdad? Así que Jesús advirtió que una vez que hemos recibido ciertas verdades de su palabra, Satanás vendrá inmediatamente para robarlas. Jesús también dijo dijo muy claramente que el esquema de Satanás para robarlo será a través del uso de la tribulación y la persecución. ¿Y qué son tribulaciones y persecuciones? La pregunta que hay que hacernos es esa: ¿qué son tribulaciones y persecuciones? Según el diccionario Webster, utiliza la palabra como adversidad, aflicción, miseria, opresión, para sufrimiento, pesar, sufrimiento y pruebas para recibir la tribulación. Para describir tribulación. Bienvenido a nuestro amigo y hermano profeta, nuestro amado doctor Emil Núñez. Así que para tribulación, de acuerdo al diccionario Webster, es adversidad, aflicción, miseria, opresión, pesar, sufrimiento y pruebas
Eso es lo que significa tribulación. Y persecución lo que significa es la aflicción del dolor o castigo o muerte persistente e indeseada, especialmente por razones de religión. Eso es persecución. Así que Satanás sabe que si permite que la palabra de Dios permanezca en la vida de la persona, él no podrá vencernos para nada. Así que tratará de todo lo que pueda hacer a su alcance para que la persona dude de la palabra en particular. Dios te bendiga, Francisco Vélez y nuestra hermana Maribel López, que está viéndonos desde Scranton, Pensilvania. Así que si una persona ha recibido la palabra de Dios con respecto a la sanidad y ha recibido manifestación de la sanidad en su cuerpo, Satanás a menudo disparará el deseo de fuego, el dardo de fuego de un argumento negativo en su mente diciendo que la enfermedad ha regresado. ¿No le ha pasado a usted que cuando las personas oran por usted, usted siente sanidad y de momento al otro día usted dice, pero hoy yo siento los síntomas, me parece que eso fue la emoción? Ese es Satanás atacando tu mente. Ese es el enemigo atacando tu mente. Perdón, entonces necesitamos agarrarnos a la palabra. El Señor me sanó. Así que Satanás no tiene ni parte ni suerte conmigo. Y se tiene que ir. Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Muy importante, lo que leímos ahorita. Jesús estaba sentado en una barca mientras enseñaba la parábola del sembrador a una gran multitud que se había reunido en la playa del mar. En la playa del mar, advirtió a la gente que Satanás vendría inmediatamente a robar la semilla de la palabra. Más tarde, ese mismo día, mientras estaban cruzando al otro lado, se fue a dormir a la popa del barco. Vamos a ver cómo lo dice en Marcos capítulo 4, versos 37 al 39. Marcos 4, del 37 al 39. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Así que la tribulación y la persecución se habían levantado por causa de la palabra en forma de una gran tormenta. Tal como Jesús había dicho que Satanás había venido inmediatamente a robar la semilla de la palabra de sus corazones. En vez de escuchar o de actuar en fe a la tempestad, ellos mismos, como aquellos en la parábola, se ofendieron, o sea, se entregaron. Fíjese que estos son los apóstoles que estaban allí escuchando al Señor. Él dijo la palabra y en lugar de usar esta palabra, Satanás vino con esta tempestad y ellos todos se olvidaron de la palabra. Y eso es muy importante. Y así, mire, estos pescadores eran experimentados en enfrentar las tempestades frecuentes que ocurrían en el lago. Entraron en pánico y tuvieron miedo de ahogarse. Se ofendieron por el hecho de que Jesús estaba dormido y parecía no estar interesado por su situación. Despertaron a Jesús y lo acusaron: Maestro, ¿no te importa que muramos? Es una acusación. Quizás nosotros hemos respondido a las tribulaciones y a las persecuciones de la enfermedad, la dolencia y el dolor, clamando a Dios: ¿no te importa lo que estoy padeciendo? ¿O no te importa que estos síntomas hayan venido sobre mí? Quizás, como los primeros discípulos, nos hemos ofendido y hemos culpado a Dios por dejar que aquello nos sucediera. Al orar de esta manera, nosotros también hemos permitido que Satanás robe la semilla de la palabra en nuestros corazones. ¿No le ha pasado a usted que
o ha visto a algún hermano que se ha enfermado de alguna enfermedad terminal o alguna otra enfermedad que lo haga sufrir mucho y dice, Señor, ¿qué he hecho yo para que esto viniera? ¿O por qué has permitido eso? Estamos acusando al Señor. Pero ya hay una palabra en nuestras vidas de sanidad sobre nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Le damos puerta abierta a Satanás para que nos robe? ¿O le creeremos al Señor? Fíjense lo que dice Marcos, capítulo, ahí mismo, el Marcos 4, 39, 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Si Satanás puede robar la palabra que hemos recibido, también puede traerla de vuelta a nosotros los síntomas de enfermedad y dolencias. Cuando Satanás trae tormentas contra nuestras vidas, nosotros como Jesús debemos levantarnos en nuestra barca y hablar audaz y confiadamente la palabra de Dios. Cuando lo hagamos, nuestra fe crecerá. Probaremos la palabra de Dios en nuestras propias vidas y nos haremos más y más fuertes en la fe. En el momento en que las flechas de fuego del enemigo y la persecución, la tribulación vengan sobre nosotros, las enfermedades, lo que sea, debemos tomar una decisión. Escribí aquí unas preguntitas. ¿Creeremos la palabra de Dios o nuestra conciencia? O nuestras creencias tradicionales. ¿Creeremos a la palabra de Dios o creeremos a nuestros síntomas? ¿Creeremos a la palabra de Dios o creeremos las palabras de nuestros amigos incrédulos? ¿Creemos la palabra de Dios o el informe médico o lo que el médico dijo que tenemos? Yo le creo a Dios. Así que debemos decidir en nuestro interior pararnos sobre la palabra de Dios sin importar lo que los doctores digan, sin importar lo que los amigos digan, sin importar los síntomas que podamos sentir, sin importar las cosas que podemos ver o sentir o palpar o escuchar. Tenemos que pararnos en fe. No podemos en esos momentos pararnos, perdón, no podemos en este momento pararnos sobre la fe, la enseñanza o el testimonio de otro. Debemos pararnos con nuestra propia fe, firmemente fundamentados en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que saber qué dice acerca de la enfermedad y nosotros. ¿Qué el Señor ha dejado para nosotros? Ahorita leímos Isaías 53:5 y vimos que la salvación está agarrada de la mano con la sanación. Lo que hemos aprendido de la palabra, eso tenemos que hablar. La palabra dice, creí por tanto hablé. Y es muy importante creer y hablar la palabra de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Jesús también advirtió que en la palabra que hemos recibido podría ser ahogada en nuestras vidas si permitimos que los afanes de este mundo, los pensamientos y actitudes mundanas vengan a nuestras vidas o a nuestras mentes. Dice Marcos capítulo 4 verso 19. Dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Escucharon bien? Se hace infructuosa. O sea, la pasión de muchos hermanos por las cosas del mundo provocan
que su fe sea infructuosa, que la palabra de Dios no tenga fruto en sí. Pastor Valentín, ¿va a decir algo? No, puede hablar en confianza. Amén. Así que eso es importante lo que el Señor nos está enseñando aquí. Nosotros no podemos estar afanados por las cosas de este siglo, con los engaños de este mundo, de las modas, de los carros, del último iPod que salió, o el iPad que salió, o iPhone, o lo que sea. No podemos estar engañados, enfocados en eso. Sí, es bueno tenerlo. Si tienes la capacidad de tenerlo, fantástico. Úsalo como tienes que usarlo, pero no podemos afanar nuestra vida en eso, cimentar nuestra vida en ello. En tanto mantengamos el terreno en nuestros corazones, cultivado, irrigado, por la meditación continua en la palabra de Dios, nuestros corazones permanecerán como buena tierra. Viviremos en victorias y en bendiciones, pero si lo mantenemos nuestros corazones pensando en las cosas de este mundo, olvídense, porque la palabra se hace infructuosa en nosotros. Fíjense lo que más dice Marcos, ahí mismito, Marcos capítulo 4, verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Permita, usted medite en la palabra de Dios diariamente. Ore al Señor. Esa palabra entra en nosotros y nosotros somos la buena tierra. Y vamos a dar frutos, como dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que no debemos dar una abertura a Satanás, manteniendo el pecado fuera de nuestras vidas. Después de que Jesús sanó a aquel hombre inválido en el estanque de Betesda, que había tenido el espíritu de enfermedad por 38 años, lo buscó para darle un mensaje importante. ¿Sabe cuál fue ese mensaje? Vamos a leerlo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, verso 14. Juan capítulo 5, verso 14. Les recordamos, este es el culto de estudios bíblicos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén. Estamos ubicados en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita, en Bayamón. Con mucho gusto les recibiremos los domingos a las 10 de la mañana. ¿No tiene, pastora? Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y aquí claramente el Señor nos está diciendo el Señor que la mayoría de nuestras enfermedades, o muchas veces nuestras enfermedades, están amarradas al pecado. Fíjate que le está diciendo: no peques más para que no te venga algo peor. Le está hablando el Señor Jesucristo. O sea, así que tenemos que si mantenemos en nuestras vidas pecados sin confesar, o pecados de que no nos hemos arrepentido, damos lugar al diablo para traer enfermedad a nosotros y para robarnos nuestra sanidad. Efesios capítulo 4, verso 27, fíjate lo que dice. Dice: 4:27. ni deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo, eso es lo que dice. O sea, cuando nosotros hacemos estas cosas, le estamos dando una posición a Satanás en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo. La palabra está diciendo: cuando nosotros mantenemos pecado oculto, o no perdonamos a alguien, o tenemos, ¿verdad?, cosas ocultas o que al Señor no le agradan, si no confesamos nuestros pecados, si no nos arrepentimos de ellos, entonces le estamos dando un lugar a Satanás en nuestra vida, y eso significa, en el mundo espiritual, le estamos dando autoridad sobre nosotros. Usted puede tener el Espíritu Santo adentro, usted puede hablar en lengua todo lo que quiera, pero si usted le da autoridad a Satanás para darle enfermedad, el Señor no va a hacer nada por usted. Porque usted es el que no debe darle lugar al diablo. Así que los espíritus de enfermedad siempre están buscando una abertura
para volver y retornar a hacerle daño. Fíjense lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 43 al 45. Ya estamos terminando por hoy, ya se nos está acabando el tiempo. Mateo capítulo 12. Mateo 12, de 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Así está hablando el Señor. Y lo que está diciendo, aquí está hablando acerca de enfermedades. Una vez que usted ha sido sanado y su casa está limpia y vacía, vacía significa que el Espíritu Santo no está ahí adentro. Son las personas que el Señor sana, pero no aceptan al Señor como su Salvador. Se olvidan del Señor. O lo aceptan de la boca para afuera, como uno dice, ¿verdad? Y no van a la iglesia, no hacen nada de nada. Su casa queda, que su casa es su cuerpo, queda limpio, adornado por la gracia de Dios, pero queda vacío porque el Espíritu Santo no está ahí. No hay palabra de Dios en esa vida. Tenemos que aprender a tener nuestra vida adornada con la palabra de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestro cuerpo, lleno con el Espíritu Santo. Fíjense que la palabra dice en Corintios, no ignoréis, o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios y que Él mora en ustedes y ustedes no son de ustedes sino de Dios. Así que tenemos que tener claro eso, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Muchas personas que vienen a la iglesia muchas veces son sanados, o muchos cristianos que muchas veces aceptan al Señor, pero el Espíritu Santo no está en ellos. ¿Por qué? Porque fue de la boca para afuera. Realmente no hubo un arrepentimiento. Entonces tenemos que levantar, ¿verdad?, la bandera. Y si usted que me está escuchando en este momento se siente identificado con lo que estamos hablando en este estudio bíblico, entonces usted debe levantar bandera y pedirle perdón al Señor. Usted debe pedirle perdón al Señor por las cosas que pasaron, por todo. Porque es necesario que nosotros tengamos nuestro templo, que es el cuerpo, con el Espíritu Santo adentro, y que esté lleno de qué, lleno de la palabra de Dios, adornado con cada salmo, adornado con la palabra de Dios, para que usted pueda hablar la palabra de Dios en contra de la hueste satánica cada vez que quieran ponerle a usted una enfermedad o un síntoma que ya el Señor le ha sanado. Amén. Bien, seguimos, ya mismo acabamos. Así que debemos mantener la casa. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Y esto es para mantener la casa llena. Fíjense lo que dice acerca de eso. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor siempre está a la puerta llamándote. Si tú nunca has aceptado al Señor, hoy es una buena noche para aceptar al Señor. Hoy es un buen día para aceptar al Señor. Al momento que están viendo eso, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón para entrar en tu corazón y cenar contigo. Está hablando con tu espíritu. No dejes pasar esta oportunidad. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 3 verso 16. 1 Corintios 3, 16.
¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Fíjese bien, el Espíritu de Dios es que debe morar en nosotros. El Señor llama a la puerta, el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces, fíjese lo que dice Juan capítulo 15, verso 7. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Amén. Muchas personas me dicen, pero la palabra dice que podemos pedir lo que queramos y será hecho. Y si lo que estamos pidiendo no está dentro de lo que es la voluntad de Dios. Mire, si usted se mantiene, como este verso bíblico nos está hablando, si nos permanecemos en la palabra del Señor, no habrá nada que le pidamos al Señor que no esté dentro de su voluntad. Si usted permite que la palabra esté en usted. Amén. Y por último, primera de Juan capítulo 5, verso 4. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros hemos sido nacidos de Dios cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador. La fe que mora en nosotros vence al mundo. ¿Qué es eso? Enfermedad, problemas, tribulaciones, dolencias, situaciones difíciles. Nuestra fe ya los venció. Ya nuestra fe lo ha vencido todo, porque mayor es el que mora en nosotros que el que está en el mundo. Mi querido y mi amado hermano, si usted a estas alturas no ha aceptado al Señor, le recomiendo que en esta hora haga esta oración. Padre, perdona mis pecados. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que tú lo resucitaste de los muertos, que murió por mis pecados y tú lo resucitaste de los muertos al tercer día. Y que está sentado a la diestra tuya. También creo que tú enviaste el Espíritu Santo y permite que tu Espíritu Santo more en mí. Pon tu Espíritu Santo en mí y ayúdame a vivir un día a la vez. También creo que hay un libro de la vida en el cielo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, ya usted pasó de oscuridad a luz. Ya usted está dentro del reino de Dios. Si está en el área de Bayamón, busque nuestra iglesia, Iglesia de Cristo de Jerusalén, que se encuentra en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Si no está cerca, busque un pastor y dígale que usted se convirtió al Señor y que necesita un discipulado. Y déjenos saber a través de Facebook, escríbanos de que yo acepté al Señor y díganos de qué pueblo o de qué país es. Amén. Y por lo demás, hermanos, la semana que viene seguiremos, ¿verdad? Con nuestro estudio. Ya estamos casi, lo que falta es un par de tópicos para terminarlo. Así que la semana que viene continuaremos con nuestro estudio de la sanidad divina. Dios les guarde, Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Padre amado, esta poderosa palabra permite que toque la mente y los corazones de cada persona que vea este video. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu salud, tu virtud sanadora se derrame sobre cada uno de mis hermanos. Padre, envío la palabra de sanidad allende los mares, allá donde me están escuchando ahora. Y llega como saeta, como flecha que surca los aires y toca ese cuerpo, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, piernas funcionan. En el nombre poderoso de Jesús, oídos sordos son destapados. En el nombre poderoso de Jesús, estómagos son sanados. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, llénanos con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Nos vemos en el próximo culto transmitido. La paz de Dios con ustedes. Recuerden que este domingo no va a haber culto. Así que nos vemos en el culto de oración transmitido y en vivo desde nuestra iglesia. Amén.